Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis, un nuevo capítulo. Seguimos recorriendo las páginas de las Sagradas Escrituras, seguimos recorriendo la Biblia. Falta ya poquito para que cumplamos un año, ¿no?, en este recorrido que hemos comenzado allá por el mes de abril del año 2024 con Génesis 1. Y bueno, hoy ya estamos para estudiar el capítulo 21 en adelante del libro de Éxodo. Hoy vamos a ver unos 3-4 capítulos juntos. Y realmente, bueno, estamos contentos y agradecidos a Dios, ¿no?, de haber llegado hasta aquí y poder tener la salud y la constancia todos los días de poder compartir con ustedes cada semana, ¿no?, un capítulo nuevo estudiando la Biblia. El último tema que vimos la semana pasada fue acerca de los 10 mandamientos, ¿no?, la ley moral de Dios, la ley que representa el carácter de Dios. Lo vimos como un medio, una forma de poder relacionarnos con Dios, ¿no?, como principios para poder relacionarnos mejor con Dios, ya que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, los otros 6 con nuestra relación con el prójimo. También vimos la figura de un muro protector, ¿no?, que si los hijos de Dios vivían o vivimos dentro de los límites de esos muros, estamos seguros, ¿no?, porque estamos viviendo dentro de los consejos que Dios tiene para nuestras vidas. Después de los 10 mandamientos, y ese es el tema que vamos a ver en los capítulos de hoy, después de los 10 mandamientos, Dios va a dar a su pueblo, siempre a través de Moisés, una serie de leyes, ¿no?, que son conocidas como las leyes civiles, ¿no?, que tienen que ver con la sociedad de ese momento, tienen que ver con distintas leyes que regulaban la vida de los israelitas o que la iban a regular allí mientras estaban en el desierto. Leyes civiles que, a diferencia de los 10 mandamientos, muchas de estas leyes civiles eran leyes puntuales para la cultura y la época, ¿no? Los 10 mandamientos están vigentes y son eternos, pero estas leyes civiles eran más puntuales para la cultura, la época, ¿no?, para Israel en ese momento. Sin embargo, el estudiarlas, el repasarlas, ¿no?, y por algo están escritas en la Biblia, creo que dejan siempre enseñanzas interesantes para nosotros y bueno, vamos a tratar de ver algunas de ellas, ¿no? Vamos a comenzar entonces nuestro estudio. Los invito, como siempre, si tienen la posibilidad, de abrir sus Biblias, de abrir el ejemplar de sus Biblias en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Ahí vamos a comenzar la lectura entonces, que dice: estas son las leyes que les propondrás, ¿no? Y ahí comienzan estas series de leyes, como dije recién, civiles, leyes sociales, ¿no?, que Dios le iba a dar a su pueblo en ese momento y que iba a diferenciar a Israel del resto de los pueblos, ¿no? Porque las leyes, como vamos a ver ahora, que Dios les propone, no en todos los casos representaban la voluntad ideal de Dios, ¿no?, lo que era el plan de Dios original allí en el Edén, o lo que Dios hubiera querido. Pero sí representaban, con respecto a las leyes de los otros pueblos, un adelanto muy importante para la época. ¿Por qué? Porque Dios se va revelando siempre de manera gradual, ¿no? Hay cambios que, si fueran de golpe, el hombre no los entendería, no los soportaría. Y para explicar mejor lo que quiero decir, vamos a comenzar con la primera de estas leyes, ¿no? El versículo 2 dice: si compras siervo hebreo, 6 años te servirá, y el 7º año quedará libre, saldrá sin pagar rescate. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía esposa, saldrá con ella. Y acá está lo que quiero decir. O sea, podríamos decir que la voluntad ideal de Dios era que haya siervos o esclavos. Y si uno estudia cómo es Dios, ¿no?, y lo podemos estudiar esto en la Biblia, seguramente no es la voluntad ideal de Dios que hubiera siervos o esclavos. Pero ¿qué pasaba? Israel venía de una cultura donde esto se practicaba, donde todos los pueblos vecinos lo practicaban. Y lo que Dios hace es una medida gradual, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, al 7º año lo dejarás libre. Y si tenía esposa, podrá salir en libertad también con ella. Y con lo cual marca una diferencia con la forma en que se practicaba la servidumbre o la esclavitud en los otros pueblos, que era de una manera totalmente opresiva, sin ningún derecho para el siervo o el esclavo. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué Dios no le dijo lo abolimos directamente, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, ¿no?, con ese camino progresivo en el cual Dios, conociendo a las personas, conociendo la cultura de la época,
tenía que ir de a poco, hasta que finalmente iba a llegar con el paso de las décadas y los siglos ese momento, ¿no? Pero Dios de a poquito iba marcando diferencias, gradualmente iba llevando al pueblo a su voluntad ideal y marcando diferencia, ¿no? Porque había una enorme diferencia entre esta ley que Dios le daba a ellos y la que tenían los pueblos vecinos, que eran muy duros, ¿no? Con los siervos y con los esclavos. Esta es la primera que podemos rescatar. Yo marqué algunas, las principales, ¿no? Como para que nosotros podamos tener algunos ejemplos y podamos hacer este recorrido. Por ejemplo, a partir del versículo 12 se habla de las leyes sobre actos de violencia, ¿no? Y en el versículo 18 dice: si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y el herido no muere, pero cae en cama y se levanta y anda con bastón, entonces el que lo hirió será absuelto, pero pagará el tiempo que estuvo sin trabajo y los gastos de curación. Fíjense, ¿no? Nuevamente, leyes restitutivas, leyes que traían de alguna manera justicia y que contemplaban, ¿no? La necesidad de las personas. En este caso dice, si alguien se peleaba con otro y lo hería, ¿no? En los pueblos circunvecinos no pasaba nada, ¿no? O sea, no había justicia, había impunidad seguramente para estas situaciones. En cambio, Dios le dice a su pueblo, si riñen y uno queda lastimado, el que lo hirió tendrá que pagar sus gastos, ¿no? Y también no solamente los gastos de curación, sino los días que este hombre, por haber quedado herido, no podía trabajar. Nuevamente, ¿no? Ahí aparecen una marcada diferencia, y lo vuelvo a enfatizar, ¿no? Entre estas leyes que no eran de pronto el ideal de Dios para su pueblo, pero que para la época y para la cultura marcaban una diferencia enorme y comenzaban, no nos olvidemos que este pueblo venía de vivir 400 años en Egipto, ¿no? Con mucha de la cultura egipcia metida adentro, pero comenzaban ellos a transitar un camino hacia el ideal que Dios tenía propuesto. Vamos a avanzar con otros ejemplos. Por ejemplo, leyes acerca de los animales. Interesante esto que menciona aquí en el capítulo 21. Dice en el versículo 28, si un buey acornea a un hombre, ¿no? O a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey era acorneador desde hacía tiempo y su dueño fue avisado y no lo guardó, y matara a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también ha de morir, ¿no? Parece una sentencia dura y grave que a veces cuesta conciliar, ¿no? Con el concepto de un Dios de amor o un Dios amoroso que nos ama. Pero vuelvo a insistir, todo esto hay que verlo dentro de la cultura y el tiempo en el cual ellos vivían. Y acá marca una diferencia. ¿Dónde marca la diferencia? Que en los pueblos circunvecinos, si un buey, ¿no? Un animal propiedad de alguien, hería o mataba a otro, directamente venían y linchaban al dueño. Acá Dios dice, no, si esto sucede de manera fortuita, de manera casual, el dueño queda absuelto. Ahora, si ya se le avisó, si se le dijo que ese animal mataba personas y de una manera, con una total desidia, esa persona deja al animal para que siga matando gente y haciendo daño, entonces él va a responder con su vida, ¿no? Fíjense que viéndolo de esta otra manera ya empieza a sonar distinto. O sea, Dios nuevamente está poniendo un freno. O sea, cuando, vuelvo a insistir, un animal mataba a alguien, si esa persona había sido avisada, en ese caso sí era responsable, pero si había sido un hecho fortuito, no era responsable. Yo llevaba esto a nuestros tiempos, ¿no? Y más allá de que hoy afortunadamente no, por lo menos en el país en el que vivo, ¿no? En la Argentina, no existe, ¿no? La pena de muerte. Pero hay leyes, obviamente, civiles que regulan. Yo pensaba esto con un tema muy común que se da y que muchas veces aparece por televisión, el tema de los perros, ¿no? Y perros peligrosos que inclusive hasta pueden terminar con la vida de una persona. Es interesante este principio, ¿no? Si uno tiene un perro y por desgracia el perro se te escapó y hirió a alguien, es una cosa. Ahora, si vos tenés ese perro agresivo o que puede comprometer la vida o la integridad física de alguien y estás avisado y te dicen cuidado con el perro
y a vos no te importa y por desidia seguís dejando que el perro se escape por donde sabés que se puede salir y sabés que puede causar daño, la responsabilidad penal seguramente debería ser otra, ¿no? Es interesante este concepto. Leyes sobre la restitución, así arranca el capítulo 22 de Éxodo. Dice, si alguno hurta buey o oveja y los degüella o vende, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja 4 ovejas. El versículo 3 dice, el ladrón hará completa restitución y si no tiene con qué, será vendido por su hurto, ¿no? Y si es hallado con el hurto en la mano, sea buey, asno u oveja vivos, pagará el doble, ¿no? Fíjense cómo acá también se aplican leyes de restitución, donde el que robaba no solamente tenía que devolver lo que había robado, sino que tenía que pagarlo 4 y 5 veces más, ¿no? Algo interesante también, ¿no? Que cómo quizás cambiaría nuestra vida en la sociedad si se afectara esto, ¿no? Donde hoy hay tanto robo, lamentablemente, y de múltiples formas, ¿no? Se roba. Si el que roba se le exigiera que devolviera 4 o 5 veces lo que robó, quizás lo pensaría un poco más, ¿no? Es interesante esta ley también que aparece aquí. Más interesante y más me llamó la atención esta otra. En el versículo 6 del capítulo 22 dice, cuando se prenda fuego, ¿no? Y al quemar espinos se quemen mieses amontonadas o en pie o campo, el que prendió el fuego pagará lo quemado, ¿no? También digo, aclaro la aclaración en mi país, porque si bien la mayoría, ¿no?, de quienes sintonizan el canal somos de aquí de Argentina, sé que tenemos también gente que nos escucha, ¿no?, de otros países. Quizás la realidad pueda ser en algunos casos igual, parecida o no, en algunas cuestiones, pero acá en Argentina, por ejemplo, hay muchas noticias con este tema de que se queman campos, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Acá como en ese tiempo, ya en aquella época, 1500 años antes de Cristo, Dios le da esta ley a Moisés y le dice, el que prendió el fuego pagará lo quemado. Interesante que se pudiera aplicar, ¿no?, esto en la actualidad, ¿no? Que aquel que es responsable de encender un fuego y quemar un campo se haga cargo de los daños causados. Seguimos avanzando, vamos a ir a las leyes morales y religiosas, seguimos en el capítulo 22, me voy a ir al versículo 21, ¿no? Vuelvo a insistir, yo le estoy presentando una síntesis, ustedes después siempre recomiendo que puedan leer los capítulos completos, ¿no? El versículo 21 dice, no engañarás ni angustiarás al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en Egipto. Otro tema de absoluta vigencia hoy, ¿no? El tema de los extranjeros, las noticias que llegan fundamentalmente ahora de Estados Unidos, ¿no?, con el cambio de administración, y que en muchos países se copia esto, ¿no? Y cómo se habla muchas veces de los extranjeros, a veces en el mundo cristiano, ¿no? Cómo uno escucha a algunas personas que son o dicen o manifiestan ser cristianas expresándose de una manera, ¿no?, con respecto a otro ser humano por el simple hecho de ser extranjero. La Biblia es muy clara, el mandato de Dios es muy claro, dice, no engañarás ni angustiarás al extranjero, dice, porque extranjeros fueron ustedes en Egipto. Acá se visualiza nuevamente el amor de Dios, ¿no?, donde les pedía que al extranjero lo trataran con respeto, lo trataran bien, lo trataran con justicia, algo que tampoco ocurría en los pueblos vecinos, ¿no? Porque todas estas leyes que estamos viendo, como les decía al principio, marcaban una diferencia notable, aunque a veces no representaban el ideal de Dios, ¿no?, pero marcaban de todas maneras una diferencia notable con los otros pueblos. Y Dios los iba llevando y los iba a llevar de a poquito hacia el ideal, ¿no?, de lo que Él proponía para su pueblo. El versículo 25 del capítulo 22 dice, si prestas dinero a alguno de mi pueblo o al pobre que está contigo, no te portarás con él como un usurero. Otro tema, ¿no?, dijo alguien, otro tema. El tema de la usura. El tema de la usura que no pasa desapercibida a los ojos de Dios, ¿no? En el mundo hay muchas situaciones de usura. Sí, evidentemente, ¿no? A través de gente que desesperadamente necesita dinero, acude a un préstamo. También la usura puede darse en el alquiler de algún bien, ¿no?, con el tema de alquileres, por ejemplo. La usura se puede dar de muchas formas. Lo triste es cuando uno ve la usura
en el mundo cristiano, ¿no? Cuando personas que dicen amar a Cristo, que dicen tener a Jesús en su corazón, que supuestamente conocen que tenemos un Dios generoso, ¿no? Un Dios que es amplio, ¿no? en otorgar cosas. Hay personas que practican la usura, lamentablemente también dentro del mundo cristiano. Y eso duele y entristece mucho, ¿no? Porque acá Dios lo da como un mandato muy claro, ¿no? Que no hay que practicar la usura, no aprovecharse del pobre, no agregar intereses excesivos a las cosas, porque es una forma también de obtener una ganancia deshonesta, ¿no? Y por eso Dios lo condena. Capítulo 23 de Éxodo habla de los deberes hacia el prójimo y arranca con una declaración fuerte, interesante, ¿no? También a tener en cuenta, que dice: no propagarás falso rumor. ¿Cuántas veces las personas, cuántas veces en el mundo cristiano también vemos tristemente vemos esto de propagar falsos rumores? Dice: no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dios quiere que sus hijos siempre digamos la verdad, ¿no? Cueste lo que cueste, pero siempre la verdad. Nunca la mentira, nunca dañar la imagen de otro con mentiras. Nunca salir testigo de algo para perjudicar a otro con mentiras, ¿no? La Biblia lo plantea muy clarito acá, ¿no? En el versículo 7 lo recalca, dice: de palabra de mentira te alejarás, ¿no? En el 8 del capítulo 23 dice: no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras del justo. No percibirás soborno. Y en el 9 repite algo que ya vimos: no angustiarás al extranjero, ¿no? También en el versículo 11 dice: pero el séptimo año, ¿no? Hablando de la siembra y de las cosechas, en el versículo 11 dice: el séptimo año las dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, ¿no? Por eso digo, cómo estas leyes venían a traer justicia y equidad social, ¿no? Para el pueblo de Israel, en un contexto, ellos vivían en un contexto de pueblos totalmente duros, ¿no? Pueblos donde no se conocía al Dios verdadero, donde los dioses que tenían inclusive esos pueblos eran dioses malos a los cuales trataban de aplacar con sacrificios, ¿no? Eran dioses egoístas que requerían y oprimían al propio pueblo, y la gente le tenía que obedecer por temor. Acá Dios se presenta como un Dios totalmente distinto y se lo puede visualizar a través de estas leyes, ¿no? Todo apuntando a la restitución, todo apuntando a la equidad, ¿no? A la justicia. Qué diferente, ¿no? Así como a los gobiernos los podemos ver y conocer a través de las leyes que promulgan, ¿no? En este caso, a través de estas leyes que Dios aconseja a su pueblo, podemos ver también el amor, ¿no? de Dios obrando allí. Vamos llegando a la última parte. A partir del versículo 14 habla de las 3 fiestas anuales. Dice: 3 veces al año me celebrarás fiesta, ¿no? Dios allí, Dios que le da consejos de cómo se tenían que relacionar, de cómo se tenían que tratar, cómo tenían que afrontar distintas situaciones que se iban a ir presentando allí dentro del pueblo. Dios también manda a celebrar fiesta, ¿no? A su nombre. La fiesta del pan sin levadura es la primera, ¿no? que aquí menciona. También la fiesta de la siega, la fiesta de las cosechas. Dios quiere un pueblo que lo celebre, un pueblo que lo adore, pero también un pueblo alegre, un pueblo que se pudiera gozar, ¿no? en la presencia de Dios. Por eso, además de darle leyes y mandatos, le da también que celebren estas 3 fiestas al año, que eran ocasiones, muchas de ellas, de regocijo, ¿no? del pueblo en la presencia de Dios. El versículo 20 dice: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que te ha preparado. Guárdate ante él y oye su voz, no le seas rebelde, ¿no? Dice: porque él no perdonará la rebelión de ustedes. Ya vimos cómo este pueblo de Israel era un pueblo duro, un pueblo rebelde, que a Moisés se le reviró, ¿no? Voy a usar esta palabra, se le reviró más de una vez. Y acá Dios les da todos estos consejos y les dice: no sean rebeldes, ¿no? No sean rebeldes. Oigan, ¿no? la voz, oigan mi voz, le dice Dios, guarden, ¿no? estas cosas
porque el propósito de Dios es que ellos pudieran vivir mejor, ¿no? Y el versículo 24 dice, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, no harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás enteramente sus estatuas. Acá nuevamente Dios apela a que se deshagan de toda idolatría, ¿no? Que no adoren a otros dioses. Él era su único Dios, ¿no? El Dios verdadero. Y el capítulo cierra a partir del 30, versículo 30 en adelante, dice, poco a poco los echaré de delante de ti, a medida que te multipliques y tomes posesión de la tierra, ¿no? Está hablando de los otros pueblos. Y yo pondré un límite desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Pondré en tus manos a los habitantes del país y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses, ¿no? Dios quería que definitivamente ellos se apartaran. Y vuelvo a insistir con esta idea. Los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos que practicaban perversiones muy grandes, eran pueblos que practicaban violencias muy grandes. Y Dios, a través de estas leyes, ¿no? De estos consejos que les da, marca una diferencia enorme para el tiempo y la cultura, ¿no? O sea, vivir dentro de estas leyes y dentro de estos mandatos que Dios le daba a su pueblo era vivir de una manera totalmente distinta a la que vivían todos los pueblos de alrededor, donde todos los días había violencia, donde todos los días había inmoralidad, donde todos los días había engaño, había hurto, ¿no? Lo que Dios quería para su pueblo era completamente diferente, ¿no? Y eso es lo que Dios también quiere para nosotros hoy. Lo que hemos visto hoy, ¿eran leyes puntuales para esa época y cultura? Sí, eran leyes puntuales para esa época y cultura. Ahora, ¿será que no podemos aprender nada de eso? ¿Será que por algo Dios dejó estas leyes en la Biblia? Yo sinceramente creo que sí, ¿no? Que si las dejó allí escritas es porque alguna cosa de esa nosotros podemos sacar y aplicar a nuestra vida. Y entender que Dios tiene un ideal, ¿no? Al cual nos lleva progresivamente, paso a paso, y en la medida en que nosotros nos vamos abriendo a poder entender, ¿no? Lo que Dios quiere decirnos y lo que Dios quiere enseñarnos. Yo los invito a buscar sabiduría en la palabra de Dios, ¿no? A buscar sabiduría en esta bendita palabra que el Señor nos ha dejado, que está llena de buenos consejos y que nos van a ayudar a vivir mejor de lo que hoy se vive en el mundo, a tener valores mejores que los que hoy se tienen en el mundo, a tener una mejor relación con las personas que la relación que hoy en general tienen unos con otros en el mundo. Que Dios los bendiga. Gracias, como siempre digo, por compartir el video. Le pedimos que lo puedan seguir haciendo, que le den allí un me gusta, un like. También que puedan suscribirse a nuestro canal. Y los espero la próxima semana para seguir estudiando el libro de Éxodo. Ya nos vamos a ir metiendo la semana que viene de a poquito en un tema apasionante y que para mí es uno de los principales temas que tiene la Biblia y quizás uno de los menos conocidos, ¿no? Quizás uno de los menos conocidos. Se vienen varios capítulos donde vamos a estudiar el tema del santuario, ¿no? Lo cual también le pido a quienes siguen el canal que también en sus oraciones se acuerden por este servidor para que Dios me ayude, ¿no? A poder preparar esos temas de la mejor manera y poder compartir con ustedes lo que Dios enseña acerca de su santuario, ¿no? Ya eso lo vamos a ver la semana que viene, lo vamos a empezar a ver y vamos a tener creo que varios capítulos porque abarca varios capítulos del Éxodo, todo lo relacionado con el santuario, que tiene implicancias en el plan de salvación de Dios, que tiene implicancia en la profecía, o sea, es uno de los temas principales de la Biblia y como dije recién, lamentablemente se conoce muy poco o muy poco se estudia. Así que los invitamos a seguir acompañándonos cada semana. Muchas bendiciones y si el Señor lo permite, nos vemos en 7 días.